Normalmente, cuando se diseña un imperio global o, digamos, un movimiento que está destinado a cambiar el curso de la historia, hay como una expectativa ineludible de que va a haber una precisión matemática detrás, ¿no? Ujú, totalmente. Una visión súper metódica. Exacto. O sea, si pensamos en cómo funciona el mundo corporativo hoy en día o la ingeniería social, pues se requiere un plan maestro detalladísimo. Se necesita una inversión masiva de capital, un equipo directivo que esté perfectamente alineado con la visión y, bueno, una estrategia que encaje impecablemente en un gráfico de proyecciones. O sea, todo tiene que tener sentido. Yo como analista estoy convencido de que siempre buscamos esa lógica. Claro, es que nos atrae mucho esa idea, ¿verdad? Queremos creer que los grandes logros de la humanidad tienen una fórmula detrás, una serie de pasos visibles, estructurados, que alguien más pueda replicar y que justifiquen el éxito. Yo estoy segura de que a quienes nos escuchan les pasa igual. Siempre buscamos el manual de instrucciones de la historia. Pero, a ver, luego uno agarra y se sumerge en la historia del siglo I. Analizamos los orígenes de este enorme movimiento basándonos en textos antiguos y estudios sociológicos y... Y el plan maestro no aparece por ningún lado. Exactamente. Ese plan impecable sencillamente no existe. Es que, mira, estamos ante un panorama que parece un rompecabezas completamente irracional. Así que bueno, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desglosar las dinámicas sociológicas de la Galilea antigua para despojar a la historia de los apóstoles de todas esas imágenes súper románticas. Sí, hay que quitarles los halos dorados, ¿no? Borrar un poquito esas pinturas renacentistas impecables para entender quiénes eran realmente estas 12 personas en el barro de su cotidianidad. Fíjate que nuestra misión hoy es analizar esa anomalía histórica increíble. Cómo un grupo de trabajadores que estaban súper oprimidos, sin educación formal y con ideologías diametralmente opuestas, logró transformarse hasta desafiar los cimientos del Imperio Romano. Es fascinante. Y para entender esa anomalía, pues no podemos quedarnos en la superficie de los eventos, ¿no? Tenemos que observar la metamorfosis humana que ocurrió bajo una adversidad extrema. Y creo que el punto de partida obligado aquí es el entorno. Las fuentes nos pintan un cuadro de Galilea que no tiene nada que ver con un paisaje bucólico de pastores pacíficos. Para nada. Era una verdadera olla de presión económica y social a punto de estallar. Bueno, vamos a desglosar eso, porque para la audiencia es clave entender la aplastante realidad bajo la que vivían. Es la única forma de entender sus motivaciones. O sea, no eran filósofos ociosos debatiendo en grandes ágoras de mármol. Ujú, eran sobrevivientes natos. Exacto, sobrevivientes. Galilea estaba bajo el control de Herodes Antipas, y según las fuentes, la maquinaria fiscal era completamente asfixiante. Es que las condiciones eran, en términos prácticos, draconianas. Mira, la región debía pagar alrededor de 600 talentos al año en tributos a Roma y a la élite local. Que suena a un número abstracto, pero es una brutalidad. Es una barbaridad. Para aterrizar esta cifra a la vida diaria de nuestra audiencia, los estudios demuestran que los campesinos perdían aproximadamente el 20% de su cosecha anual, y eso solo en impuestos agrícolas. Y ahí no estamos contando los peajes, los impuestos al tránsito, ni las exacciones religiosas. Una locura. Y fíjate en la industria pesquera, de la que venían varios de los líderes de este grupo, ¿no? Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Era igual de opresiva. Es que tenemos esta tendencia a imaginar a los apóstoles como hombres tranquilos, sentados con una caña de pescar, disfrutando de la brisa en un fin de semana relajante. Claro, la imagen súper pacífica. Ajá, pero la analogía correcta sería como operar una franquicia moderna en una industria que está hiperregulada, donde el gobierno te cobra unas tarifas abusivas hasta por lanzar la red al agua. Totalmente. Es que el mar de Galilea no era un cuerpo de agua libre donde cualquiera iba y pescaba. Las autoridades romanas y herodianas lo trataban como un monopolio del Estado. Ajá. Los pescadores necesitaban comprar licencias que eran carísimas. Y además, los contratos estipulaban que los recaudadores de impuestos se llevaban entre el 25 y el 40% de cada captura comercial. Y a veces esto pasaba incluso antes de que el pescado tocara el mercado. O sea, te quitaban casi la mitad antes de que pudieras vender algo. Ese es un nivel de extorsión institucionalizada que, lógicamente, va a generar un resentimiento masivo en la población. Y la estratificación social de la época refleja esto perfectamente. Los análisis arqueológicos son súper claros en esto. Sí, fíjate,
había un 1% de la población, o sea, las familias herodianas, los sumos sacerdotes, la élite. Ellos vivían en unas villas lujosas, con mosaicos, con baños de estilo romano, y en el otro extremo absoluto tenías a un 15% de marginados y desposeídos, gente sin hogar que dependía de la mendicidad para no morirse de hambre. Y en el medio estaban la gran mayoría. Digamos que un 75% de la gente vivía en casas de adobe de una sola habitación. Estaban luchando todos los días en los márgenes de la mera subsistencia. Pero a ver, los apóstoles no estaban en ese grupo más bajo, ¿verdad? No, no exactamente. Sociológicamente hablando, hombres como Pedro y Juan pertenecían a un 9% de la población que conformaba lo que los expertos llaman las familias múltiples. Ah, ok. Sí, vivían en ciudades costeras como Cafarnaúm o Betsaida. Estaban en complejos de casas con patios compartidos donde varias generaciones trabajaban juntas. Eran como cooperativas pesqueras básicamente para poder sobrevivir y pagar esos impuestos asfixiantes. O sea, que eran trabajadores rudos con las manos llenas de callos, atrapados en la carrera de la rata del primer siglo. Yo estoy impresionado con este nivel de presión. Estaban crónicamente frustrados por un sistema que estaba diseñado meticulosamente para exprimirlos. Y creo que esto le da un giro radical a ese concepto tan famoso de convertirlos en pescadores de hombres. Es una relectura brillante, la verdad. Porque, piénsalo, en su industria diaria, sacar un pez del agua significaba matarlo. Claro. Era comercializarlo y alimentar la maquinaria económica del imperio. El pez perdía su vida para sostener el sistema opresor. ¡Wow! Y al invertir la metáfora, esta nueva misión que les dan implicaba exactamente lo contrario. O sea, significaba sacar a las personas de las aguas turbulentas que en la literatura antigua siempre representan el caos, ¿no? El caos, la deuda, la opresión política. Sacarlos de ahí para devolverles la vida y su dignidad humana. Y lo fascinante aquí es que precisamente esa asfixia económica fue lo que preparó el terreno fértil para un mensaje tan subversivo. Poner la dignidad del individuo por encima del mismísimo sistema tributario romano era, en ese contexto histórico, una declaración de guerra intelectual. Pero a ver, la historia nos ha enseñado que esa presión extrema normalmente no crea pacifistas iluminados. O sea, crea extremistas superpolarizados. Exacto, crea pólvora. ¿Pólvora? Sí. Y esto nos lleva al armado de este equipo, que es mi parte favorita. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si alguien fuera a fundar una startup o iniciar un movimiento global hoy, pues busca cohesión, ¿no? Personas afines, o por lo menos que no se detesten en la misma oficina. Que se soporten un poco, sí. Mínimo. Pero el núcleo de este movimiento era una bomba de tiempo sociológica. Hablemos del choque extremo entre Mateo y Simón el Celote, porque esto es incomprensible. Es el mayor punto de fricción imaginable en esa época. Mira, Mateo, que también era conocido como Leví, era un publicano. Él operaba la aduana de Cafarnaúm, que era una de las rutas comerciales más importantes. A ver, pausa ahí. Porque para quienes nos escuchan, recaudador de impuestos suena a un oficinista aburrido con una calculadora. Pero en la realidad de ese siglo, Mateo era la cara visible de la extorsión imperial. Literalmente. Para su propio pueblo, Mateo era un colaborador corrupto, un traidor que compraba el derecho a exprimir a sus vecinos para forrarse de plata y mandar el resto a Roma. Básicamente era escoria social. Exactamente. El desprecio de la gente hacia él era visceral, era asco puro. Y bueno, en la misma mesa de este grupo tienes a Simón el Celote. Y hay que aclarar que celote no era un rasgo de personalidad entusiasta, no era que fuera muy apasionado y ya. No era el animador del grupo. No, para nada. Era una afiliación política paramilitar. Los celotes eran insurgentes radicales. Ellos estaban convencidos de que su reino solo se iba a instaurar expulsando a los romanos con sangre y fuego. Ajá. Portaban dagas ocultas bajo sus mantos, ¿verdad? Las famosas sicas. Las sicas, ¿sí? Y organizaban asesinatos selectivos, no solo de romanos, sino crucialmente de judíos colaboracionistas. O sea, de judíos exactamente como Mateo. Judíos idénticos a Mateo. Eran su blanco principal. Es que es una locura, sociológicamente hablando, encerrar a un guerrillero fanático armado y a un extorsionador corrupto en un grupo tan reducido es un suicidio organizativo. Yo me pregunto, ¿cómo sabemos que esto no es una exageración literaria que se inventaron después para darle drama a la historia?
¿Hay evidencia de que funcionaran sin matarse el primer día? Es una excelente pregunta. Y sí, la autenticidad de este detalle se sostiene en lo que los historiadores llaman el criterio de dificultad. A ver, explícanos eso. Pues mira, si tú, años después, estuvieras inventando una historia para unificar a un movimiento, jamás inventarías que tus líderes fundadores eran enemigos mortales, personas que representaban las facciones políticas más tóxicas y odiadas de la época. Resultaría demasiado vergonzoso, muy inverosímil para tus seguidores. El hecho de que los textos antiguos conserven estos nombres y estas afiliaciones de forma tan cruda sugiere que es un hecho histórico innegable. La tensión era súper real. ¡Wow! Entonces, la verdadera revolución inicial de este grupo no fue derrocar a Roma. Fue obligar al opresor y al insurgente a sentarse a comer del mismo plato. Fue una subversión completamente interna. Demostraron que, antes de cambiar el mundo, tenían que desmantelar sus propios prejuicios ideológicos. Esa es la clave de todo. El movimiento forzó una proximidad que rompía la disonancia cognitiva. Simón el Celote tuvo que sentarse y ver la humanidad de Mateo, el supuesto traidor, y Mateo tuvo que entender la desesperación y el dolor de Simón. Y por si fuera poco, no solo lidiaban con la polarización política de estos dos, sino con personalidades profundamente volátiles en el resto del grupo. Las fuentes documentan muy bien a los hermanos Santiago y Juan, que fueron apodados Boanerges, o sea, los hijos del trueno. Y a la audiencia le digo, no es un apodo poético o entrañable. Para nada entrañable. Eran hombres coléricos, súper intolerantes y tenían una sed de poder brutal, ¿no? Sí, su temperamento era un reflejo claro de su entorno. Hay un relato impresionante donde un pueblo samaritano se negó a darles alojamiento, una cuestión logística menor. ¿Y sabes cuál fue la primera reacción de estos hermanos? Pedir fuego del cielo, ¿no? Exacto. Le propusieron a su líder que cayera fuego del cielo para incinerar a toda la aldea. Es que querían carbonizar a cientos de personas por un desaire logístico. O sea, eran pura pasión sin ningún filtro moral. El típico perfil de personas que confunden tener autoridad con la capacidad de destruir a los demás. Y bueno, a pesar de este polvorín humano, con colaboracionistas, terroristas y megalómanos, lograron unirse temporalmente alrededor de su líder. Pero luego llega el momento de la crucifixión, y aquí es donde el proyecto entero colapsa de la forma más traumática posible. Esto nos lleva a lo que yo considero el mayor misterio psicológico de toda esta historia. Es que la cruz no fue solo un final triste para la historia. Fue un aviso de fracaso absoluto, de humillación pública total. Y las fuentes no intentan ocultar la cobardía del grupo. Cuando arrestan al maestro, todos huyen en desbandada. Sí, Pedro, que se suponía que debía ser la roca, el líder firme, entra en pánico total frente a una simple sirvienta y jura no conocer a su maestro 3 veces. Y luego se atrincheran en una casa. Se encierran a piedra y lodo porque estaban aterrorizados de que las patrullas romanas patearan la puerta para ejecutarlos a ellos también. Estaban experimentando un terror paralizante. Terror puro. Y fíjate, para entender la magnitud de este colapso hay que mirar el marco teológico judío del siglo I. En su cultura no existía ninguna expectativa de que el Mesías prometido fuera torturado y asesinado por el imperio opresor. Ellos esperaban un líder militar victorioso que los liberara. Claro, alguien que echara a los romanos a patadas. Exacto. Además, la idea de una resurrección individual a mitad de la historia era impensable para ellos. Creían en una resurrección general, pero eso era solo al final de los tiempos. O sea que tenían cero infraestructura mental o cultural para procesar lo que acababa de pasar. Su líder estaba muerto en una cruz romana, que recordemos, era el símbolo definitivo de la impotencia y la humillación. Sus sueños políticos estaban hechos polvo. Pero, entonces, ¿qué significa todo esto? Porque las fuentes nos dicen que apenas 50 días después, durante la festividad de Pentecostés, ocurre una anomalía histórica tremenda. Sí, un giro radical. Este mismo grupo que estaba escondido, temblando de miedo en un cuarto, de repente sale a los espacios públicos de Jerusalén y confrontan abiertamente a las mismas autoridades que ordenaron la ejecución, atrayendo a miles de seguidores de golpe. Yo te pregunto, y le pregunto a quienes nos escuchan, ¿qué mecanismo psicológico explica esto?
porque uno no pasa del estrés postraumático severo, del terror paralizante a una valentía absoluta en 50 días solo por fuerza de voluntad. No, ni por decidir verle el lado positivo a la tragedia, claro. Y esto plantea una pregunta importantísima en el debate sociológico. No fue un proceso de duelo gradual, para nada. Los historiadores analizan esto a través de la lente de los cambios de paradigma y el crecimiento postraumático. Ajá. Para que un grupo pase del terror absoluto a la audacia pública en un lapso tan corto, se requiere un catalizador externo abrumador. Y, según sus propios testimonios, ese catalizador fue la convicción inquebrantable de haber interactuado con su líder resucitado. Y desde una perspectiva estrictamente analítica, independientemente de lo que uno crea sobre si hubo un evento sobrenatural o no, el impacto psicológico en ellos es innegable. Completamente innegable. Esa experiencia generó una reestructuración cognitiva total en sus mentes. La cruz, que era el símbolo máximo del fracaso, se reinterpretó instantáneamente. El sufrimiento sobrevenido dejó de verse como una derrota y se transformó en una fuerza interior. El miedo a la muerte simplemente desapareció, porque en su nueva comprensión de la realidad, la muerte ya no era el final definitivo. ¡Wow! Y esa valentía recién descubierta no fue una emoción pasajera, ¿eh? No fue un frenesí temporal de un festival que se les pasó a los 2 días. Los impulsó a salir de su pequeña provincia agraria y a dispersarse por todo el mundo conocido. Se enfrentaron a barreras lingüísticas, geográficas y culturales inmensas, para terminar pagando el precio definitivo por su mensaje. La dispersión geográfica es fascinante cuando analizas el cómo lo hicieron. Porque no tomaron vuelos comerciales, obviamente. Viajaron utilizando la extensa red de calzadas romanas y las rutas marítimas comerciales. Tomás, por ejemplo, los registros indican que viajó hasta la India. A ver. Pero ¿cómo llega un pescador rústico de Galilea hasta la India en el siglo I? A mucha gente esto le suena a mito, a leyenda urbana antigua. Suena a mito, pero no lo es si entiendes la geopolítica de la época. Existía una ruta súper vigorosa de comercio de especias entre el Imperio Romano y la India. Ellos aprovechaban los vientos monzónicos del Océano Índico para navegar. Además, había comunidades judías en la diáspora que ya estaban establecidas a lo largo de esas rutas desde hacía siglos. Ah, claro. Usaban esas conexiones. Exacto. Tomás utilizó esas redes comerciales para llevar el mensaje a un mundo completamente ajeno, donde finalmente fue alanceado hasta la muerte por autoridades locales que vieron su influencia como una amenaza. Lo cual nos lleva a la brutalidad de sus muertes, que es un tema fuertísimo. Bartolomé fue despellejado vivo en Armenia. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma bajo el mismísimo emperador Nerón. Y uno se pregunta, ¿por qué las autoridades imperiales y locales reaccionaron con tanta ferocidad? ¿Por qué despellejar a un predicador itinerante? Porque el mensaje que llevaban era profundamente subversivo para el orden establecido, ¿no? Al afirmar la dignidad absoluta de cada ser humano, ya fuera un esclavo, una mujer o un marginado, estaban desestabilizando las jerarquías de poder del mundo antiguo. Claro, les movían el piso a los poderosos. Totalmente. Las autoridades romanas y locales no los veían solo como una molestia religiosa. Los veían como una amenaza existencial al tejido social que los mantenía en la cima. Tenían que hacer ejecuciones públicas, brutales, para disuadir cualquier rebelión ideológica. Y fíjate que Santiago, el famoso hijo del trueno, fue el primero del círculo íntimo en ser decapitado. Esto por orden de Herodes Agripa en Jerusalén. Su hermano Juan, irónicamente, fue el único que no murió ejecutado, sino de viejo en Éfeso, pero tras una vida de exilio y servicio constante. Pero el caso que a mí me parece más revelador sobre esta transformación interna es el de Simón el Celote. Yo estoy convencida de que el viaje de Simón es quizá la síntesis perfecta de toda esta metamorfosis. Las tradiciones históricas trazan su ruta por Egipto, Mesopotamia, Siria y finalmente Persia. Pensemos por un segundo en quién era este hombre. Un insurgente. Un tipo cuyo instinto primario era esconder una daga y degollar romanos. Sí. Pero tras la experiencia de la crucifixión y lo que vino después, su celo revolucionario fue purificado de toda violencia.
Ya no empuñaba acero. Reemplazó la daga por el diálogo. Exactamente. Su intensidad se mantuvo intacta, pero la aplicó a la difusión de la palabra, de un mensaje de redención en lugar de buscar una guerra territorial. En Persia, él se enfrentó a los sacerdotes del zoroastrismo y a las autoridades, no con armas, sino con ideas. Y cuando enfrentó su ejecución, que las fuentes antiguas difieren un poco entre si fue crucificado o aserrado por la mitad, lo hizo sin retractarse y sin recurrir a la violencia que alguna vez definió toda su vida. Y aquí es donde la psicología humana se convierte en la mayor evidencia histórica que tenemos. Porque existe esta idea muy cínica hoy en día de que, bueno, todo pudo ser un montaje, no, un gran engaño inventado para obtener influencia. Pero la premisa histórica fundamental es que los seres humanos pueden sufrir y morir por una mentira que ellos creen que es verdad, pero jamás sufren muertes atroces voluntariamente por una mentira que ellos mismos saben que fabricaron. Es un principio sociológico básico. La conspiración se desmorona bajo tortura. Siempre. Siempre. Si estos 12 hombres hubieran fabricado el relato de la resurrección, ahí escondidos en esa habitación cerrada, solo para salvar la cara después del tremendo fracaso de su líder, la farsa habría terminado en el momento exacto en que les mostraron los instrumentos de tortura en Grecia, en Roma o en la India. Claro. Uno dice, hasta aquí llegué, era broma. Exacto. Nadie se deja despellejar vivo o aserrar por la mitad para proteger un engaño del que además no van a obtener absolutamente ningún beneficio material. Es que ese nivel de sacrificio requiere una convicción forjada en algo que ellos consideraban irrefutablemente real. Pasaron de ser pescadores rústicos, frustrados por el precio de las licencias, o recaudadores corruptos, a individuos capaces de navegar por todo el mundo grecorromano y persa. Adoptaron esa postura de hacerse todo para todos, dialogando con filósofos en Grecia o con campesinos por igual. Si conectamos esto con el panorama general, lo que nos demuestra es que su grandeza histórica no radicó en un intelecto superior de nacimiento o en una pureza moral innata. Ninguno de ellos empezó siendo perfecto. Su verdadera grandeza residió en una disponibilidad absoluta para ser desmantelados y reconstruidos. Permitieron que la fricción de sus diferencias, el trauma de su fracaso y la convicción de su mensaje erradicaran su orgullo. Fíjate en la ironía monumental de los hijos del trueno. O sea, su ambición inicial era pedir que cayera fuego y sentarse en puestos de poder para gobernar a otros. Y terminaron siendo los máximos ejemplos de servicio en silencio. Santiago siendo el primero en sacrificarlo todo, y Juan consumiendo su vida cuidando de las comunidades en Asia Menor. Es una inversión total de los valores humanos. En resumen, creo que lo que las fuentes históricas y sociológicas nos revelan hoy es que este relato trasciende los confines de la religión. Es, en su esencia, un caso de estudio sin precedentes sobre la resiliencia comunitaria y la capacidad de metamorfosis humana. Un pequeño grupo de individuos descartables en una sociedad agraria opresiva logró rediseñar el tejido del Imperio Romano. Y hologaron mediante la dignidad, forjando una unidad en la diversidad a partir de las ideologías más irreconciliables de su época, y demostrando un valor inquebrantable frente a la muerte. Lo cual nos deja con un pensamiento final súper provocativo para quienes nos escuchan hoy. A ver. Hemos analizado cómo lograron rediseñar la historia sin tecnología, sin dinero, sin ejércitos, forjados en el yunque de la opresión extrema y la asfixia económica. Entonces cabe preguntarnos, vivimos en una era hiperconectada, envueltos en comodidad, pero llena de cinismo, donde nos cuesta ponernos de acuerdo incluso en los hechos más básicos. Sí, nos dividimos por todo. Totalmente. Si hace 2000 años un grupo conformado por los polos políticos más opuestos de su época, un guerrillero y un recaudador corrupto, logró unirse por una convicción superior y cambiar el curso de Occidente, ¿qué nos impide hoy en día cruzar nuestras propias divisiones ideológicas para construir algo verdaderamente transformador? ¿Acaso necesitamos estar con la espalda contra la pared para que el espíritu humano alcance este nivel de grandeza? Es una incógnita que, de verdad, desafía nuestra percepción del confort moderno. Totalmente de acuerdo. Una reflexión para llevarnos a casa. Así es. Agradecemos muchísimo a toda la audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando, sigan explorando por su cuenta los rincones de la historia. Y nos vemos en la próxima inversión. Hasta luego.